Bienvenidos en esta mañana gloriosa. Les damos la bienvenida a esta programación Unidos en el Amor de Cristo. Vamos a entrar en la palabra del Señor. Les recuerdo que pueden marcar, ahorita les voy a dar información sobre el sitio donde pueden entrar, y también quiero decirles que si tienen algún testimonio o algo que quieran mandar aquí grabado, entonces se va a poner en el aire. En esta mañana yo voy a hablar sobre un nuevo nacimiento. Podemos decir que este tema es un tema de kinder, porque realmente pues para estar en Cristo debemos de haber nacido de nuevo. Y aquí en Juan, en el capítulo 3, voy a leer versículo 5, dice el Señor. Esta es una conversación entre el Señor y Nicodemo, que Nicodemo reconoció que el Señor venía de Dios por los milagros, por todo lo que él hacía, reconoció que era del Señor y le pregunta, empieza ahí, tenía, gloria a Dios, tenía tentación, estaba inquieto espiritualmente hablando, porque el Señor hacía tales milagros. Entonces en esta conversación el Señor le dice, fíjense, respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El que no nace de nuevo. Esto es importante entenderlo porque debemos reconocer que nada nos puede reconciliar con Dios el Padre, sino solamente Jesucristo. Y entonces, en el versículo 10 dice, respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, dice el Señor. Dice el Señor, si os he dicho cosas terrenales y no las entiendes, ¿cómo van a entender las cosas celestiales? La situación hoy en día es la misma exactamente, porque para entrar en el reino de Dios, nosotros tenemos que nacer de nuevo. Así que ese es lo que el Señor está hablando aquí con Nicodemo. Por eso le dice, mira qué bonito. Dice que de cierto te digo, dice el Señor, que lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y nosotros podemos ver más adelantito, voy a leer en Gálatas 5, cómo Dios nos muestra lo que es nacido de la carne y lo que es nacido del Espíritu. El Espíritu Santo que se supone que está en nosotros. Pero hay mucha gente que dice, es que es muy difícil el camino de Dios. Es que la carne es muy débil. Sí, efectivamente, esta es una batalla en la carne que no podemos nunca ganar si no es por el Espíritu de Dios. Entonces es necesario nacer de nuevo. Les decía ahorita que para tener salvación, para tener reconciliación con Dios el Padre, solamente es a través de Jesucristo y por el nuevo nacimiento, el nacimiento del agua y del Espíritu. Ahora el agua sabemos que bien puede ser por la palabra de Dios, que es el agua la que nos regenera la palabra de Dios. Así como le dijo el Señor a Pedro, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Pero hay gente que dice, es que les decía también, ay, es que la carne es débil, es que no se puede, es muy difícil. No, en nuestra carne no podemos. Mucha gente dice también, no, pues cualquier religión te puede salvar. Cualquier religión te lleva al cielo. Haciendo buenas obras, tú llegas al cielo. Te tengo malas noticias si es tu creencia, porque dice la palabra del Señor que no es por obras para que nadie se gloríe. Así que nosotros tenemos que haber nacido de nuevo. Yo pregunto a alguna gente que si ya ha aceptado al Señor y luego dicen, oh sí, yo ya lo acepté. Ah, qué bueno, si ya lo aceptamos al Señor, bueno, eso es muy bueno.
Pero yo les pregunto, yo sigo y les digo, ¿cuánto hace que tú naciste de nuevo? Y ahí no saben qué contestar, porque pues mucha gente no entiende lo que es verdaderamente el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento, mira, dice la palabra del Señor, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El justo cae 7 veces al día, pero siempre se levanta, no queda ahí postrado. ¿Por qué les digo esto? Muy sencillo, porque mucha gente dice, no, pues es que no se puede vivir la vida en Cristo. Es muy difícil, efectivamente, y hay un pensamiento que está mal. Ahorita antes de entrar, nomás voy a leer aquí unos versículos, pero antes quiero darles el número de teléfono de la línea de oración, 915-532-8518. Pueden marcar ahorita a este número y también les digo, si tienen un testimonio grabado, mándenlo aquí para que se ponga, para que el pueblo de Dios sea edificado a través de esos testimonios y todo se pondrá en el aire. Entonces, 532-8518, número para marcar ahorita. Y les decía que mucha gente dice, no, es que no se puede vivir la vida en Cristo, es muy difícil. Y ya sabemos, incluso vemos ahorita cómo está el mundo, cómo está la situación. ¿Sabes por qué? Porque nos falta mucho entendimiento en la palabra de Dios. La vida de Dios, la vida en Cristo, no se puede vivir sin el Espíritu Santo. Olvídate. Si nosotros hacemos las obras en la carne, no podemos. Por eso el Señor, ¿sabes qué dijo el Señor? Qué bonito. Dice que lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Aquí en Gálatas, en el capítulo 5, así nada más les voy a dar lo que es la manifestación de la carne. Dice, manifiestas son las obras de la carne, lo que dice el Señor, que tenemos que haber nacido de nuevo. Dijo Nicodemo, ¿cómo si ya soy viejo? Bueno, pues es que él no entendía que el nuevo nacimiento es a través de la palabra de Dios, de Cristo Jesús, qué bonito, y del Espíritu Santo. Entonces dice, 5:19, les doy la lista, una lista pequeña. Dice, y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras y orgías, y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, dice mi hermano Pablo, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Es lo que nos dice el Señor. Si queremos entrar en el reino de Dios, tenemos que nacer de nuevo. Les di proverbios, que el justo cae 7 veces al día y siempre se levanta. En una ocasión, una religiosa me preguntó y me dijo, tú como cristiana, ¿tú ya no pecas? Esto es muy importante. Les dije, sí peco, porque la palabra de Dios lo dice. Sí pecamos, aunque estemos en Cristo. Pero aquí está la diferencia. No te alegres porque te digo que sí pecamos. Aquí el apóstol Juan, él nos dice, fíjate, dice en 1 de Juan 1:8, dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros si decimos que no tenemos pecado. Pero aquí mismo en las epístolas de Juan, en el capítulo 3 y en el versículo 8, mira lo que dice Juan, el que practica el pecado es del diablo. Entonces hay una diferencia entre
que uno cae como cristiano, como hijo de Dios, y caemos todos los días. Si tú te crees muy santo y que tú no pecas, déjame decirte que eres el mentiroso más grande de este mundo. Aquí mismo Juan dice que sí pecamos, pero no practicamos. Ya nosotros lo que fuimos anteriormente ya no somos. Ahorita estamos en el camino de la perfección. Estamos en el camino de la santidad. Por eso aquí Juan dice que el que practica el pecado es del diablo. Entonces, una cosa es que uno caiga cada día, cada momento, un enojo, llámale como tú quieras. Pero eso no se practica. Por eso nosotros confesamos nuestros pecados y nos apartamos. Confesar y apartar son dos verbos muy importantes para nosotros, porque la Biblia dice en Proverbios que el justo cae 7 veces al día. Entonces, si caemos, si tú te crees que eres muy perfecto, no te voy a decir muy santo o muy santa, no, porque sabemos que en los que estamos en el camino de Dios somos santificados, dijo el Señor, por su palabra. ¿Y caemos cada día? Sí caemos, pero no practicamos. Eso es diferente, no se practica. Y luego en la continuación dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Wow. Y todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Una cosa es caer cada día, que la Biblia nos dice, y otra cosa es practicar cada día el pecado. Eso es muy diferente. Y si tú o yo lo practicamos, entonces claramente, dice Juan, son del diablo. El problema con todo esto es que no escudriñamos la palabra de Dios. El problema es que no se predica, no se dice, no se enseña ahorita por miedo, por cobardía, porque la palabra de Dios, dijo el Señor, ay de aquel que le quite o que le añada. Y debemos de tener mucho cuidado, porque la palabra de Dios se debe de predicar tal y como el Señor nos dejó. Y les digo algo, la palabra de Dios es pura exhortación o invitación, porque exhortación no solamente es un regaño como lo tenemos entendido, es invitación a vivir en obediencia a Dios, a vivir en santidad, a obedecer, a buscar a Dios, a consagrarnos. Porque ¿sabes qué? Ahorita hay tanta denominación, Cristo no dejó nada, no dejó religión, no dejó filosofía, no dejó secta, no dejó denominación, no dejó nada. Cristo nos dejó su Espíritu Santo, nos dejó su palabra, que es lo único que nos lleva al Padre, a heredar el reino de Dios por un nuevo nacimiento de agua y del Espíritu. Así que eso es lo que nosotros tenemos que comprender. Para comunicarse aquí para oración es 915-532-8518. Recuerden también, les vuelvo a decir, si tienen algún testimonio grabado, mándenlo o comuníquense aquí al canal 38, pónganse de acuerdo para que esos testimonios los estén dando ahora que va a iniciar este teletón. Bueno, gloria al Señor. Seguimos aquí en todo esto. Y les decía, y vuelvo a lo mismo, el problema es que no se habla la palabra de Dios. Hay mucha doctrina, hay mucha enseñanza falsa, hay mucho lobo rapaz, hay gente que distorsiona o interpreta la palabra de Dios a su manera y como la persona quiere y piensa. Mucha gente dice, no, esto tú lo puedes interpretar como tú quieras. Esto nada más ahí para que tú la acomodes a tu manera. Es lo que dice mucha gente. Yo te digo una cosa,
el único intérprete de la palabra de Dios se llama Espíritu Santo. ¿Y sabes cómo se llama? Espíritu es el Espíritu de Dios y su nombre es Santo. Es santo el Espíritu de Dios. Esa es la razón que el Señor nos amonesta a no contristar, a no blasfemar contra el Espíritu Santo. Porque si blasfemamos contra el Espíritu Santo, entonces, ¿quién te va a convencer de pecado? ¿Quién te va a redarguir? ¿Quién te va a llevar a Cristo? Nosotros, para recibir a Cristo, el Espíritu de Dios nos tiene que dar convicción de pecado. Ahí dice el Señor en Juan 16. Dice, y les conviene que yo me vaya, hablando con los apóstoles, porque si no me fuere, el Espíritu de Dios no vendría sobre vosotros. Pero cuando Él venga, Él los convencerá de pecado. Nos redarguye el Espíritu Santo. Mira, el pecado es tan grave, delante de Dios apesta, apesta. Pero yo, personalmente, teniendo 20 y tantos años, yo empecé a sentir carga en mi corazón por mi pecado. Cuando yo asistía a los funerales de un amigo, de lo que sea, yo meditaba, yo reflexionaba y decía, yo un día voy a tener que estar ahí en un ataúd. Era mi pensamiento. Pero yo sabía que la vida no quedaba en un ataúd. Yo sabía que había vida después de la muerte. Eso es lo que Dios nos exhorta en su palabra, porque la vida después de la muerte, cuando estamos en Cristo Jesús, aseguremos nuestra eternidad para llegar al reino de Dios, porque si no es una condenación eterna. Dice el Señor que ahí está el gusano que nunca muere y el fuego que nunca se apaga. Es un lugar de tormento, es una prisión interna, es el lago de la muerte. Si aquí las personas con enfermedades terminales sufren mucho, ni a mí me ha tocado ver gentes en los hospitales, gentes en familia, etcétera. Es horrible el sufrimiento. Ahora, ese sufrimiento en el infierno, no creas tú que se va a quitar. Y hay gente tan ignorante que dice, no, mira, una vez en una ocasión, hablando con una persona, ya salió de aquí de la tierra. Dijo, me empezó a hacer preguntas. Yo le dije, mira, sí, le expliqué lo que es vivir sin Dios. No, dice, pues si me voy al infierno, pues ¿qué le hace? Yo soy muy friolenta. Era una mujer adúltera, pero súper adúltera. Era una mujer maldiciente, era una mujer que, bueno, podemos esperar todo. Yo le presenté el mensaje, el evangelio de salvación. Yo no sé si ella después oí que asistía a una iglesia, pero no había fruto. Eso ya es Dios y ella. Pero bueno, el estar mal con Dios te evita un pecado, te impide ir al cielo. Y nosotros podemos ver la vida de Moisés. Por una desobediencia no entró a la tierra prometida. El líder, y tú puedes ver ahí en Números 12, dice la palabra del Señor, que no había otro hombre tan manso sobre la tierra como Moisés. Y no entró en la tierra prometida. Porque ahorita hay una mentalidad muy liberal, antibíblica, antidios, y te estoy hablando del pueblo de Dios, no te estoy hablando del mundo. El mundo es una tiniebla, el mundo es un caos, el mundo está en tempestad y tú lo sabes. Por eso, para nosotros, la única solución se llama Cristo Jesús. A su nombre yo doy la gloria. Y en esta mañana, recuerda, puedes hablar ahorita 915-532-8518. Yo estuve hablando acerca de la oración la semana pasada. Ahorita la oración eficaz. Ahorita claro que sí. Voy a estar orando también por peticiones. Porque mira, esa es una cosa. Ahorita hay dos extremos en el mundo. Hay el extremo del libertinaje y hay el extremo
de la religiosidad. En la religiosidad todo es pecado, no hay misericordia, puro juicio. Y en el libertinaje convierten la gracia de Dios, como dijo mi hermano Pedro y Judas, en puro libertinaje. Entonces son dos polos, son dos situaciones diferentes, pero el asunto es que ninguna de estas situaciones está centrada en la balanza de Cristo Jesús. Por eso los que han leído la Biblia saben del rey Belsasar, que le dijo Dios: fuiste pesado en la balanza y fuiste hallado infiel, fuiste hallado, no diste la medida, el peso. Así es, iglesia, pueblo, tenemos que arrepentirnos. ¿Cómo podemos creer? Porque yo mucha gente la oigo que dice: no, es que ya me arrepentí, yo ya no tengo que arrepentirme. Entonces todo esto que nos dice mi hermano Juan, que nosotros pecamos, pero que no practicamos el pecado, no quiere decir que no debemos de arrepentirnos cada día. Cada día. Y les digo, ahorita hay un libertinaje de la palabra de Dios que se tuerce, se acomoda al hombre, pero les digo, por el Espíritu, una sola verdad hay. Se llama Cristo Jesús y nadie puede quebrantar. La gente lo hace, claro que sí, especialmente los lobos rapaces y todo ese tipo de gente que trae su propio evangelio, todos esos rebeldes. Pero la palabra de Dios sí la mueven a su antojo, pero están en muy serios problemas con Dios. Yo no quiero estar en problemas con Dios. Bueno, les hago otra vez esta invitación, 915-532-8518. Llamen para oración, pero ¿sabes qué? También no llames solo por oración. Habla para traer tu ofrenda, habla para sembrar, porque ahorita la economía, y ya sabemos cómo está la economía y no se va a componer, déjame te digo, ni estoy aquí vendiendo la oración, no, para nada, yo estoy glorificando el nombre de Cristo Jesús, pero te aseguro por la palabra que solo hay una manera de agradar a Dios: sembrando, sembrando, sembrando. Porque hay muchos ladrones, se roban el diezmo, se roban la ofrenda, o llega el ofrendero y ponen $1. Esa es tu gratitud a Dios. Pero para Dios nunca es tarde. Así que habla ahorita para que traigas tu ofrenda a Canal 38 y para que puedas sembrar, porque la vida de Dios es pura siembra y siembra y siembra, pero tenemos promesa de Dios de que si nosotros sembramos en Cristo Jesús, vamos a tener muy buena cosecha. Bendito sea el Señor. Entonces, habla, manda tu testimonio. Ahorita voy a estar orando los últimos minutos. Si hay peticiones, las ponemos aquí para que Dios conteste, porque yo te lo digo de verdad, cuando nosotros, los hijos de Dios, vamos a algún lugar, yo voy con la certeza y la convicción de que Dios se va a mover. Porque sí te digo, no podemos hacer nada por nosotros mismos. Miren, aquí, gloria a Dios, aquí hay peticiones. Rosa Núñez, fortaleza, tiene cansancio. Claro que sí, mi hermana, ahorita está todo esto muy agotador. Silvia Ramos, sanidad de la ciática. Sandra Topics, algo así dice. Ok, gracias mi hermana, bendiciones. Carlos Márquez, sanidad, y por su hija Elsie Márquez, y luego también Ana por la operación de la nariz que va a tener mañana, Gabriela por sanidad divina, y luego también por Daniel, sanidad de su vista y de sus huesos y su familia. Esta está marcada. Mira, yo te digo en el nombre de Cristo, yo les he dicho, yo tengo muchos testimonios, pero yo no quiero, porque la gente es tan carnal, el pueblo, que empiezo a dar testimonios y hay llamadas. No, la palabra de Dios se da y tiene poder simplemente predicándose. Pero vamos a orar, claro que sí. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana, Señor,
Yo te doy gracias, Padre, te alabo con mi corazón, Señor, y presento, Señor, cada petición, cada necesidad, porque para eso estamos aquí y tú lo sabes, mi Señor. Espíritu de Dios, muévete con poder y trae sanidad a la ciática, trae sanidad a los huesos, a los dientes, a todo, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Yo ato al enemigo, reprendo todo espíritu de enfermedad y de tormento, y Padre, por tu palabra, por tus llagas, Cristo Jesús, estas gentes han sido sanadas. Y así es, porque esto está escrito en tu palabra. Gracias te doy, mi Rey, y recibimos esta bendición en el nombre de Jesús. Amén, amén. Crean lo que está hecho, créanlo, pueblo, porque Dios quiere, Él tiene mucho que darnos. Él tiene más que darnos que nosotros que pedirle. Pero yo quiero llegar ahorita en este minutito y medio a tu corazón. Examínalo y ve si tú tienes verdaderamente un nuevo nacimiento o simplemente es un espíritu de religiosidad que no te va a llevar al cielo. Nada. ¿Cómo podemos creer que el sacrificio de Jesucristo fue en vano? Eso nunca va a suceder. Así que hay que confiar en el Señor. Y les recuerdo, sigan hablando, pongan su aportación, siembren su granito, crean lo que, esa es la ley de Dios. La siembra de Dios es esto, sembrar para tener buena, pero muy buena cosecha. Así que esto es lo que nosotros debemos de hacer, obedecer a la palabra, pueblo. Dios es muy lindo. Yo quiero con todo mi corazón que la gente conozca, que venga al conocimiento, a la plenitud de Cristo y a la bendición de nuestro Dios Todopoderoso. Bendito sea el Señor. Así que les invito nuevamente, por favor, marquen ahorita, manden su ofrenda. Hay mucha gente que no se congrega. Pueden poner aquí su siembra, su diezmo y su ofrenda. Y ustedes van a ver cómo el Señor multiplica, ya lo sabemos, todos los que estamos en Cristo Jesús. Mis amados, pues el tiempo se va rápido, pero estaremos aquí en la próxima programación en el tiempo del Señor. Prepárense para este teletón que viene. Les amo. Amén.